La existencia de Elara era una lenta agonía. Tejida con los hilos ásperos de la soledad y el estigma, su cuerpo, una frágil vasija corroída por una enfermedad que los lugareños, desde la distancia prudente de la superstición, susurraban como una maldición, un castigo divino que se manifestaba en la piel cuarteada y la mirada febril bajo el techo combado de su choza. Cada amanecer traía consigo el mismo ritual doloroso, el chirrido de la madera vieja, el olor perpetuo a polvo asentado y tierra reseca que se filtraba por las rendijas, la quietud opresiva solo rota por el golpeteo insistente de su propio pulso en las sienes. El aire caliente, cargado con el aliento del desierto, acentuaba la sequedad en su garganta y el eco lejano de la vida en la villa. Esas voces que nunca llegaban a sus oídos como palabras de consuelo, sino como el zumbido distante de un enjambre que la evitaba, le recordaba la abismal distancia que la separaba del mundo. Su única compañía era la herrumbre en el balde del pozo, un testigo mudo de su sed y de los días que se escurrían entre sus dedos como arena. La luz del sol, al filtrarse por los agujeros, dibujaba patrones danzantes de motas de polvo, cada una pequeña danza macabra en su confinamiento. Fue en una de esas tardes, cuando el sol anaranjado colgaba bajo en el horizonte tiñendo el aire con un matiz ocre, que un golpe seco resonó en la madera reseca de su puerta, una anomalía abrupta en la sinfonía de su aislamiento. La figura alta y sombría de un pistolero, un forastero con el rostro curtido por el viento y el silencio, se recortó contra la luz moribunda, su presencia pesada y enigmática. No hubo saludo, ni la más mínima muestra de compasión en sus ojos pétreos, solo una intensidad que heló la sangre en las venas de Elara. Luego, con un movimiento lento y deliberado, una mano áspera y callosa se extendió, su toque sorprendentemente ligero sobre su frente ardiente. En ese instante, una ola gélida y luego tibia recorrió su cuerpo. Los temblores que la habían asolado durante semanas cesaron. La fiebre retrocedió como una marea, dejando tras de sí una claridad mental tan nítida como dolorosa. La repentina lucidez no trajo alivio. En cambio, una sombra de terror se posó en su pecho, una certeza instintiva de que aquel milagro crudo, incomprensible, no era una liberación, sino el inicio de una deuda, un lazo invisible que la ataba a ese hombre silencioso y al oscuro misterio que portaba. El pistolero se giró, su silueta desdibujándose en el crepúsculo sin una palabra, como una sombra más que se extendía sobre la vastedad y la indiferencia del desierto, dejando a Elara en la penumbra de su cabaña, el aire aún vibrando con la extraña e inexplicable energía de su toque que había revertido la marea de la enfermedad. A través de la ventana sin cristal, por donde solía observar la desolación de su mundo, ella observó cómo su figura solitaria se disolvía en la distancia, una mancha oscura y cada vez más pequeña contra el moribundo horizonte teñido de púrpura y ocre, llevándose consigo no solo su presencia, sino también una parte de la fiebre que la había consumido y dejando a su paso una cicatriz de incertidumbre más profunda que cualquier herida física. La noche descendió con una frialdad inusual, el crujido del viento entre los cactus espinosos sonando ahora como susurros de reproche y el silencio de la soledad, antes su refugio y compañía constante, ahora se sentía como una prisión, el eco de su propia respiración en el vacío de la cabaña. El olor a polvo, a madera reseca y a la enfermedad persistía, pero ahora se mezclaba con la tenue fragancia de algo metálico, algo ajeno y nuevo que no había estado allí antes, una presencia sutil que alteraba la familiaridad de su lecho. Cuando sus dedos temblorosos, aún débiles por el reciente trance, se aventuraron bajo la almohada, sintió la dureza fría de un objeto pequeño y ovalado. Era un relicario de plata. Su superficie pulida reflejaba la escasa luz de la luna que, ya alta en el cielo, se colaba por las rendijas de las tablas, grabado con un símbolo antiguo y enigmático que no pudo discernir con claridad en la penumbra, un enigma brillante y pesado en la palma de su mano. Su tacto no trajo el consuelo esperado, sino una punzada de ansiedad que le recorrió el brazo,
el eco de una promesa silenciosa y ominosa que la ataba aún más estrechamente a la inexplicabilidad de lo ocurrido, a la sombra de aquel hombre y su gesto. El relicario se volvió entonces un peso insoportable en su mano, no solo por la densidad de su material frío, sino por el fardo invisible de su significado implícito, la carga de una verdad aún por desvelar. Cada destello de la plata bajo la luz incierta y amarillenta del amanecer, que se colaba tímidamente por las rendijas de su cabaña desvencijada, era un recordatorio tangible y punzante del trato tácito que sentía haber sellado en aquel instante místico, una cadena más apretada y vinculante que las de la propia enfermedad que hasta hace poco la consumía. La fiebre había huido de su cuerpo, sí, como una marea retrocediendo en la arena, pero en su lugar se había instalado un escalofrío que no provenía del frío gélido del desierto o de las corrientes de aire, sino del terror de lo desconocido, de la angustiosa posibilidad de que su curación, lejos de ser un regalo divino, fuera un prólogo a una condena aún más severa y misteriosa. Los ecos distantes de la villa, con sus gritos de «milagro», que el viento caprichoso y seco le traía arrastrando con el polvo y la falsa promesa de agua para sus labios sedientos, sonaban huecos, casi burlones, en la conciencia atormentada de Elara. Ellos veían liberación, la mano de Dios obrando en la tierra. Ella, sin embargo, sentía un yugo recién forjado, una atadura a una sombra. La plata fría contra su piel, ahora solo tibia por la luz incipiente del sol, se sentía como la moneda de un pago aún por desvelar, un juramento mudo que la vinculaba irrevocablemente a ese hombre de ojos severos, a su toque místico, y a un destino ineludible que se tejía en las sombras más profundas y misteriosas del vasto y silencioso desierto, donde solo ella, en su soledad, conocía el verdadero precio de su milagro. La fría plata del relicario, una minúscula cárcel para un secreto aún desconocido, quemaba la palma de Elara como si la escarcha del desierto hubiera encontrado su nido en su propia piel, aunque el día apenas despuntaba con una luz que prometía calor y alivio, pero solo traía una claridad cruel a su tormento. Sus dedos, antes temblorosos por la fiebre, ahora rígidos por la aprensión, rastreaban los intrincados arabescos grabados en el metal opaco, una escritura silenciosa que le hablaba de pactos tácitos y destinos sellados, en un lenguaje que su razón, por más que se esforzara en descifrar, no podía comprender del todo. El locket no tenía peso físico, o al menos no parecía tenerlo en comparación con el yugo invisible que sentía sobre sus hombros, una losa de incertidumbre que aplastaba cualquier vestigio de alivio que su cuerpo, ahora libre de la enfermedad, hubiera podido sentir. El silencio de la cabaña, antes compañero habitual de su miseria, se había transformado en un abismo resonante. Cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento filtrándose por las rendijas, se convertían en presagios, en voces que le recordaban que lo recibido no era un don, sino una transacción cuyo costo permanecía oculto, esperando el momento exacto para ser cobrado. Elara lo apretó contra su pecho, la frialdad metálica contrastando con el latido acelerado de su corazón, un órgano que ahora martillaba un ritmo de pánico y presentimiento, convencido de que su milagro era la puerta a una nueva y más profunda aflicción, una prisión sin barrotes forjada en la sombra de un juramento inaudito, sellado con el toque de un forastero sombrío que había desaparecido tan enigmáticamente como había llegado, dejando solo la plata como testigo mudo de una deuda incalculable. Con el sol de la mañana ascendiendo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas quemados y ocres polvorientos, los rumores de la villa, antes tenues susurros llevados por las rachas secas, comenzaron a cobrar forma más definida, arrastrándose como víboras invisibles hasta los oídos de Elara, que se aferraba al relicario como a un ancla en medio de un mar turbulento, aun cuando ese objeto era la misma fuente de su desasosiego. La gente de la aldea, con sus miedos supersticiosos y su sed de prodigios, ya tejía historias de la mano de Dios, de bendiciones caídas del cielo sobre la pecadora, su retórica piadosa resonando con una falsedad que le helaba la sangre.
Ellos solo veían la superficie, el cese de la fiebre, el alivio aparente, ignorando la telaraña de terror que se tejía en el alma de la mujer, una prisión interna mucho más sofocante que cualquier enfermedad física. La mera idea de que alguien se acercara, de que intentaran celebrar su milagro con miradas de falsa compasión, le provocaba una oleada de náuseas, un rechazo visceral a la farsa que el destino le había impuesto. Sabía que la plata en su mano no era una llave hacia la libertad, sino el primer eslabón de una cadena forjada en la oscuridad, un recordatorio constante de que su existencia ya no le pertenecía por completo, sino que estaba entrelazada con el destino incierto de un pacto mudo, cuyo significado y consecuencias se desplegarían, inexorables y quizás devastadores, bajo el implacable sol del desierto, un paisaje vasto e indiferente a las tribulaciones humanas. La plata fría del relicario se aferraba a la palma de Elara como una promesa silenciosa y terrible, su tacto metálico enviando escalofríos que nada tenían que ver con la fiebre ausente, sino con el abismo de lo desconocido que se abría a sus pies. Cada latido de su corazón resonaba en el pequeño objeto, un eco sordo que confirmaba una atadura invisible pero inquebrantable, forjada en la oscuridad de una noche que le había robado la enfermedad, solo para reemplazarla con un terror más insidioso. Los susurros del viento, que antes le traían la condena de la aldea, ahora parecían portar el eco de un pacto inaudito, la voz inaudible de un pistolero sombrío cuya mirada, ahora que lo recordaba con una claridad punzante, había sido tan vacía como el futuro que sentía acecharla. El alivio físico, el respiro de la agonía que la consumía, se había transmutado en una agonía mental, una jaula de incertidumbre cuyas rejas estaban hechas de la misma bendición que el pueblo clamaba ver. La luz de la luna, filtrándose por las rendijas de su humilde choza, danzaba sobre el relicario, transformando el metal en un ojo gélido que la observaba. Un guardián silencioso de su nueva incomprensible condena. La libertad no era una opción, solo un espejismo desvanecido en el horizonte de su alma, bajo un cielo de ébano que se sentía infinitamente vasto y amenazador. Con las primeras luces grises del alba, que pintaban el horizonte con una promesa falsa de esperanza, Elara ocultó el relicario bajo un tablón suelto del suelo, una nueva rutina impuesta por la necesidad de preservar su secreto de las miradas curiosas y, aún peor, de las devotas de la aldea que se atreverían a profanar su milagro con falsas alabanzas. El aroma del café humeante y el pan tostado, que se colaba desde las chimeneas distantes, ahora no le traía consuelo, sino la creciente amenaza de una intrusión inminente, de rostros conocidos y preguntas incómodas que exigirían una narración que ella no estaba dispuesta a ofrecer, una verdad que la horrorizaba admitir incluso ante sí misma. Su mente, antes nublada por la enfermedad, ahora corría febril, intentando desentrañar la identidad de aquel forastero, el propósito de su visita, el significado real de ese toque gélido y esa pieza de plata que la ligaba a un destino incierto. Miró por la ventana hacia el sendero polvoriento que serpenteaba hacia la lejana villa, el camino que el pistolero había tomado, y sintió una punzada de pánico. Él podría volver, o alguien más. La vastedad del desierto, que se extendía sin piedad bajo el sol naciente, ya no era su refugio solitario, sino un testigo mudo de una deuda que aún no comprendía, una sombra creciente que amenazaba con devorarla por completo. Elara deslizó el relicario de plata entre sus dedos, el metal frío contrastando con el calor febril que aún creía sentir bajo la piel, una memoria espectral de la enfermedad que la había atormentado. La pieza era lisa, sin inscripciones ni ornamentos que pudieran ofrecer una pista sobre su origen o propósito. Un enigmático silencio grabado en plata pulida que absorbía la poca luz que se filtraba por la rendija de su ventana. El silencio de la cabaña, antes su único consuelo, ahora se había transformado en un eco de su propia desesperación. Un vacío sonoro donde cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, alertándola de la inminente revelación de su secreto. Se preguntó si el forastero había dejado la pieza como un símbolo de su curación
o como un recordatorio constante de su poder, una marca de posesión invisible que la ataba a un pacto oscuro. El aroma a tierra seca y a la tenue fragancia de las hierbas del desierto se mezclaba con el olor rancio del miedo que se aferraba a ella, un perfume amargo que la acompañaba desde el instante en que sus ojos se habían abierto a esta nueva y aterradora claridad. La aldea, antes un distante murmullo de vida que rara vez invadía su soledad, ahora se sentía como una entidad palpitante, acercándose con cada suspiro del viento que arrastraba el polvo del camino. Los susurros de milagro que llegaban hasta su cabaña no eran consuelo, sino la antesala de una intrusión inevitable, la curiosidad de los vecinos que, impulsados por la fe o la superstición, pronto se atreverían a cruzar el umbral de su refugio. Elara visualizaba sus ojos, escudriñando, buscando respuestas que ella no poseía y que temía revelar, una verdad tan perturbadora que preferiría volver a la penumbra de su enfermedad antes que enfrentarla. El sol implacable del desierto, que se alzaba sin piedad sobre el horizonte de cactus, parecía quemar su piel no con calor, sino con la intensidad de 1000 miradas invisibles, cada una de ellas amenazando con desentrañar el velo de su milagro y descubrir el abismo de incertidumbre que se escondía detrás de él. Elara aferraba el relicario con una fuerza inconsciente, el metal frío incrustándose en la palma de su mano, una réplica exacta del escalofrío que le recorría la espina dorsal. No era el frío habitual del desierto al amanecer, sino uno que emanaba de la certeza de un pacto incomprensible, un intercambio de la enfermedad visible por una aflicción más profunda, invisible, que se enroscaba en sus entrañas. Cada latido del corazón resonaba como un tambor de guerra en sus oídos, amplificando los sonidos que desde la lejanía comenzaban a filtrarse a través de las rendijas de madera vieja, el chirrido inconfundible de ruedas sobre la tierra reseca, el murmullo de voces humanas que se acercaban, mezclado con el ladrido ansioso de un perro callejero y el leve tintineo de arneses de caballo. Eran los heraldos de la intrusión, la marea de la curiosidad y la fe que venía a cobrar su parte, a escudriñar su milagro con ojos ávidos, sin comprender la pesada cadena que ese toque inesperado había forjado alrededor de su alma. La cabaña, antes su santuario de aislamiento, ahora se sentía como una trampa ineludible. Sus paredes de adobe y madera, no un refugio, sino los barrotes de una celda de la que no había escapatoria, y en el centro, ella, una prisionera de una bendición que sabía era una maldición. Poco después, las siluetas difusas comenzaron a tomar forma contra el resplandor cegador del sol matutino. Los primeros curiosos, los más impacientes o los más devotos, se materializaban al final del sendero polvoriento que conducía a su choza. Sus pasos levantaban nubes de polvo ocre, que danzaban en el aire quieto. Un telón etéreo que no lograba ocultar la mezcla de asombro, desconfianza y una extraña esperanza que se dibujaba en sus rostros curtidos por el viento y el sol. El anciano Pedro, con su sombrero de ala ancha hundido sobre la frente, y la joven Elena, que sostenía a su niño con una mano temblorosa, eran los primeros en cruzar el umbral invisible de su espacio. Sus miradas fijas en Elara con una intensidad casi dolorosa. Ella sintió una punzada helada en el pecho, su respiración se enganchó en la garganta. La visión de esos ojos, que buscaban en ella la confirmación de lo imposible, la paralizó. El silencio que siguió a su llegada no era de respeto, sino de una expectación casi palpable, un lienzo en blanco sobre el cual cada uno proyectaba sus propias plegarias o sus más profundos temores, mientras Elara, con el corazón martilleando contra sus costillas, solo podía aferrar el relicario, su único ancla en el abismo de esta nueva realidad, la verdad inconfesable sellada entre el metal frío y el palpitar de su temor. La presencia de los aldeanos llenó el pequeño espacio de la cabaña con un aire cargado de incertidumbre. Sus siluetas recortadas contra la puerta abierta, por donde se filtraba la luz implacable del desierto, bañando los rostros polvorientos en un resplandor dorado que contrastaba con la penumbra interior. Elara sintió el peso de sus miradas,
un escrutinio colectivo que buscaba respuestas donde solo había un abismo de dudas, y su propia respiración se hizo tan superficial que apenas percibía el aire raspándole la garganta, mientras el gélido metal del relicario se incrustaba en la palma de su mano temblorosa, un ancla palpable a la terrible verdad que la consumía. Los ojos de Pedro, habitualmente inescrutables, brillaban con una mezcla de fe y una curiosidad casi morbosa, y la joven Helena, con su niño aferrado a su falda, como si buscara protección del misterio que rodeaba a Elara, murmuró algo inaudible, una súplica quizás, o un reconocimiento de lo sobrenatural. El silencio, espeso y opresivo, era puntuado solo por el crujido distante de algún insecto del campo y el leve susurro del viento al colarse por las rendijas de la vieja madera, creando una atmósfera densa donde cada segundo se estiraba, cargado con la expectativa de un milagro que Elara sabía que no era más que una transacción oscura, un intercambio, cuyo precio aún estaba por revelarse. Elara, sintiendo cómo el pulso se le disparaba en las sienes, no pudo evitar que sus ojos vagaran por cada rostro familiar, buscando un atisbo de comprensión, un reflejo de su propia desolación, pero solo encontró la sombra de sus esperanzas proyectadas en ella, la personificación de un don divino que ella sabía bien que era una cadena. La presión se intensificaba, una marea silenciosa que amenazaba con ahogarla en la marea de sus creencias, y el olor a Mitzianata, sudor, a tierra seca y a la inconfundible humedad de la fe que los impregnaba, comenzó a cerrarle el pecho, una asfixia lenta que nada tenía que ver con la enfermedad que la había atormentado hasta hacía poco. Helena dio un paso vacilante hacia adelante, su mano extendida con una mezcla de temor y audacia, como si quisiera tocar la piel de Elara para cerciorarse de la veracidad del prodigio, y en ese gesto, Elara sintió el impulso incontrolable de retroceder, de gritar la verdad sobre el toque, frío del forastero, sobre el secreto grabado en la plata del relicario, pero las palabras se le atascaron, prisioneras, en el nudo de su garganta, dejando solo el brillo de un miedo primario en sus ojos, el terror de una condena disfrazada de bendición que ahora compartía con la sedienta y muda tierra. Helena, con la palma extendida y los ojos fijos en los de Elara, dio un paso más. Su aliento, con un dejo a cebolla y a fe sin tregua, casi le rozó la piel, provocando un estremecimiento instintivo que Elara luchó por ocultar. Un sudor frío se acumuló en su nuca y sus puños se apretaron involuntariamente a los costados de su cuerpo, las uñas clavándose dolorosamente en las palmas, como si intentara anclarse a una realidad que se le escapaba, a la verdad silente que ardía en su interior. La cabaña, antes un refugio de soledad, se sentía ahora como una jaula ruidosa, un redil lleno de ovejas que buscaban un cordero de sacrificio, un altar donde las miradas devotas de los aldeanos eran el fuego consumidor, el aroma a polvo levantado por sus pasos, a telas viejas y a la inconfundible fragancia de la devoción que emana de los corazones esperanzados, se mezclaba con el hedor a miedo que sentía propio, una mezcla nauseabunda que le cerraba la garganta, dejándola muda frente al peso de tanta expectativa. Cada rostro, arrugado por el sol y la fatiga de una vida dura, reflejaba una necesidad tan profunda de milagros que Elara se sintió diminuta, aplastada bajo la marea de sus anhelos, una impostora en el centro de una ceremonia que no comprendía, y que, sin embargo, la tenía como protagonista, condenándola a cargar el peso de una falsa bendición. Helena, con una sonrisa que era más una mueca de reverencia, retiró lentamente la mano. Sus dedos, gruesos y agrietados, apenas rozaron el aire que rodeaba a Elara, dejando tras de sí un vacío que resonó más fuerte que cualquier contacto físico. Un murmullo de asombro y adoración se extendió por la multitud, cada cabeza asintiendo con una convicción que Elara sentía como una sentencia, una cadena invisible que se apretaba alrededor de su alma recién purificada. El aire, antes sofocante, ahora parecía vibrar con una energía extraña, una mezcla de esperanza y de una exigencia silenciosa, la promesa de que a partir de ese momento su vida ya no le pertenecía, sino que era un faro para los desesperados, una prueba viviente de la intervención divina en un mundo árido y cruel.
El frío relicario, oculto bajo la tela raída de su vestido, se sentía como un hierro candente sobre su piel, un recordatorio constante de la naturaleza de su milagro, del trato oscuro que había sellado su destino y que ahora la ataba al recuerdo de unos ojos severos y una mano áspera. Elara sintió un nudo en el estómago, una punzada de pánico al comprender que su antigua enfermedad, aquella que la consumía en silencio, había sido sustituida por una aflicción aún más insidiosa, la de vivir una mentira sagrada, la de ser un ícono hueco en un desierto de fe que la devoraría lentamente, cada día más lejos de sí misma y más cerca de la imagen que los otros habían construido para ella. Elara, ahora investida de una santidad que no sentía, observaba el ir y venir de los rostros conocidos, antes esquivos, que ahora la miraban con una mezcla de pavor y esperanza, sus ojos suplicantes, una nueva forma de condena silenciosa. El polvo, que siempre había sido su única compañía, parecía haberse vuelto más denso, cargado con las expectativas ajenas, cada partícula un peso más sobre sus hombros frágiles, mientras el sol del desierto continuaba su implacable descenso, tiñendo el horizonte de ocres y púrpuras que ella ya no podía apreciar, pues su visión estaba nublada por la inminencia de una vida que no había elegido. El aire que antes le traía el lamento del viento solitario, ahora resonaba con los murmullos de milagro y bendición, frases que se incrustaban en su mente como astillas, recordándole la farsa de su existencia, la máscara de divinidad que se veía obligada a llevar. Sentía el frío metálico del relicario apretado contra su pecho, un recordatorio constante de la verdad oculta, del pacto silente que había transformado su enfermedad en una prisión aún más compleja, una que no podía ser curada con un simple toque, pues radicaba en el alma misma, en la profunda alienación de sí misma. La gente se acercaba, cautelosa, extendiendo manos temblorosas hacia ella, buscando no una curación, sino la promesa de algo más, grande, algo que ella, una simple mujer marcada por el desierto, no poseía. La noche cayó como un manto pesado, pero no trajo el alivio esperado. La aldea, antes sumida en el letargo de la desilusión, ahora bullía con una energía febril, y Elara sentía esa efervescencia como un cerco que se estrechaba a su alrededor, privándola del último vestigio de su soledad, la única libertad que había conocido. Ya no había rincones oscuros donde ocultarse del escrutinio de los demás. Cada sombra parecía albergar una mirada curiosa, cada susurro un comentario sobre su nueva condición de elegida, palabras que, lejos de confortarla, avivaban el fuego de su angustia interna. La imagen de un futuro donde los días se sucederían idénticos, con ella expuesta como una reliquia viva, una exhibición para la fe ajena, se materializaba en su mente con una nitidez aterradora, su corazón latiendo con la desesperación de un pájaro enjaulado que ve el cielo a través de los barrotes. El relicario, su único, confidente silencioso, pulsaba levemente contra su piel, un latido que le recordaba la naturaleza del poder que la había salvado, una fuerza ajena y ominosa que la había transformado en algo que no era, una herramienta en manos de un destino desconocido, anhelando la simple miseria de su vida anterior, la verdad de su dolor en contraste con la insoportable falsedad de esta nueva bendición. Elara, asfixiada por las miradas expectantes del pueblo y el murmullo constante de fe, se encontró buscando refugio en los rincones más profundos de su propia mente, donde los recuerdos de su enfermedad, ahora borrosos y casi olvidados, parecían preferibles a la asfixiante presión de su nueva santidad. El relicario, frío y pesado contra su piel, se había convertido en su único ancla a una realidad que no estaba distorsionada por las esperanzas ajenas. En sus manos, el metal bruñido no ofrecía consuelo, sino la punzante pregunta sobre la verdadera naturaleza de la sanación que había recibido y el precio ineludible que, presentía con un escalofrío, eventualmente tendría que pagar. Las noches la encontraban desvelada, observando la luna plateada a través de la ventana astillada, sintiendo el aliento seco del desierto envolver su cabaña solitaria,
Y en ese silencio vasto, no escuchaba la voz de Dios que los aldeanos le atribuían, sino el eco lejano del paso del pistolero. Un sonido que era a la vez promesa y advertencia, un vaticinio de una deuda cuya divisa, aún desconocía pero que sabía, con una certeza helada que le oprimía el pecho, la vincularía a él de una forma que trascendía la mera curación física. La opresión de ser un símbolo la consumía lentamente, un fuego sordo que amenazaba con incinerar hasta el último vestigio de la Elara que una vez había sido la mujer de polvo y dolor que añoraba en su prisión de oro. Una mañana, al alba, Elara se levantó de su jergón con una resolución que no había sentido en mucho tiempo, una calma tensa, que no era paz, sino la quietud que precede a una tormenta interna, o quizás a una nueva salida del sol en su propio firmamento personal. Observó el relicario en la palma de su mano, su superficie fría reflejando los primeros rayos dorados que se filtraban por las rendijas de la vieja madera de la cabaña, y por primera vez no lo sintió como un grillete que la ataba a un destino ajeno, sino como un mapa silencioso hacia un territorio inexplorado dentro de sí misma, un camino forjado por su propia resistencia. Entendió entonces que el verdadero milagro no había sido la desaparición de la fiebre que la consumía, sino la capacidad de su espíritu para forjar una voluntad propia en la encrucijada entre el miedo que la paralizaba y la veneración que la ahogaba. Su vida, aunque marcada para siempre por la sombra indescifrable del pistolero y la mirada insidiosa del pueblo, ya no sería una ofrenda pasiva sobre el altar de las creencias ajenas. Decidió, con una convicción que le anudaba el estómago, que a partir de ese instante llevaría su secreto no como una carga vergonzosa que la arrastraba al abismo, sino como un distintivo silencioso de su fortaleza, una moneda invisible que, quizás, un día, le permitiría pagar su propia deuda, no con el forastero enigmático, sino con la verdad innegable de su propia y resurgida existencia. El sol ascendía lentamente, pintando el vasto desierto con tonos de ámbar, ocre y carmesí, y Elara, con el relicario oculto bajo el pliegue raído de su vestido, salió a enfrentar el día, la mirada serena perdida en el horizonte, no buscando una huida desesperada, sino el incierto pero firme camino de su propia y redescubierta libertad.